si, por ejemplo, si hay una operación que siempre hacemos, por ejemplo, que convierte una cadena a mayúsculas. ¿Ya? Ustedes podrían programar eso, por ejemplo, sin usar funciones, ¿no? Si yo en Java, en el lenguaje que ya conocen, te dijera, a ver, te doy una cadena en minúscula y quiero que la conviertas en una cadena en mayúscula. Entonces, y sin usar ninguna función predefinida, entonces, ¿qué harías? Recorrerías la cadena, ¿no? Letra por letra y la irías cambiando utilizando una equivalencia o tal vez una tabla de posiciones en ASCII. La irías convirtiendo en mayúsculas, ¿no? Entonces, pero ese es un procedimiento más o menos largo, te va a tomar unas 4 o 5 líneas de código tal vez. Y suponiendo que esa función te va a ser útil no solo esa vez, sino en otras ocasiones, pues mejor empaquetarla, ¿no? Y ponerle una función que se llame mayúscula. Y cada vez que yo quiero, simplemente llamo mayúscula y le doy una cadena y me devuelve la cadena que le di convertida a mayúscula, ¿no? Nada más. Incluso se podrían introducir secuencias de control para si ya la cadena ya está en mayúscula, ya no convertirla, por ejemplo, o si hay números, cómo se van a manejar, o sea, podría ser todo lo compleja que se quisiera. Pero esa complejidad solo habría que pensarla una vez, que ya a partir de ahí solamente la vamos a reutilizar cada vez que querramos. Entonces, los lenguajes ya traen funciones predefinidas. O sea, el lenguaje básico, en realidad es muy pequeño, es un conjunto reducido de, de sentencias, que son las que hemos visto más o menos, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada hemos estado viendo sentencias de control, de asignación, operadores matemáticos y cosas así. Todo el lenguaje tiene eso y eso es lo básico del lenguaje. Pero adicionalmente a eso implementan un conjunto de funciones, ya los lenguajes orientados a objetos, ya incluso esos los agrupan en clases y objetos, ¿no? Pero básicamente la definición de función es eso, hacer un módulo y ese módulo es algo reutilizable. Entonces, es una analogía de repente que puede ser un poco trivial, pero que ayuda a entender más o a la utilidad de las funciones, es que una función es como una máquina, ¿no? Si tú vas en la cocina, por ejemplo, tienes, ¿no?, licuadoras, extractores. Entonces, cada una de esas cosas es una función, ¿no?, que ya alguien lo ha creado, lo ha fabricado con ese propósito. Entonces, cuando tú quieres hacer jugo, ¿qué haces, no? Agarras tu licuadora y ahí haces jugo. Entonces, quieres, no sé, quieres picar algo, de repente tienes un preprocesador de alimentos, ¿no? O quieres congelar algo, usas el refrigerador, así. Si no tuvieras esas herramientas, pues tendrías que hacer esos mismos procedimientos, tal vez de formas más detalladas, ¿no? Si quieres hacer jugo, por ejemplo, y no tienes licuadora, hay otras formas, ¿no? Podrías agarrar algo, ¿no? Donde moler o picar pequeñito, ¿no? Las frutas, ¿no? De repente aplastarlas sería más laborioso. Entonces, eso función, valga la redundancia, cumple una función, o sea, la función de una función. La función de una función es eso, ¿no? Simplificarnos las cosas y entregarnos funcionalidad empaquetada. Puede haber dos tipos de funciones, ¿no? Funciones predefinidas por el lenguaje de programación, que también alguien las ha programado, solo que ya vienen incluidas en el lenguaje de programación, o funciones que nosotros mismos vamos a definir a nuestro gusto, ¿no? Para nuestro uso. Entonces, en tu PDF ya tienes, te voy a mostrar ahorita el código. Un ratito.
Ya, entonces vamos a hacer el capítulo 5, ¿no? 5. En el GitHub, el link los va a llevar aquí al capítulo 5. Tienen para el 5 y el 6. El 5 es arrays, funciones, perdón, y el otro es arrays, ¿no? A ver. Objetos y arrays. Creo que he puesto mal el título. Pero ya bueno, no importa. Entonces, es el 5, el que vamos a trabajar. Y si nos dirigimos ahí, ya vamos a tener todo el código. Ya, a partir de ahora vamos a evitar escribir ya el código porque se ha vuelto más largo. Entonces, también después de haber hecho tu tarea y todo, ya estás más familiarizado con el lenguaje, entonces vamos a simplemente ejecutar y si hay algunas modificaciones o cosas que hacer, yo los voy a hacer sobre la marcha. Ya, entonces, te decía que los lenguajes tienen algunas funciones predefinidas. Vamos a ver un tema especial, específico de manejo de cadenas, pero por ahora, por ejemplo, te podría presentar algunas funciones que ya trae implementadas PHP, que son para manejo de cadenas strings, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos el, las funciones, estas que están en verdecito, que ves en verdecito, son las funciones predefinidas. Eh, str to lower, dice, ¿no? Entonces esto se puede entender fácil, ¿no? String to lower, cadena a minúscula. ¿Cómo funciona, no? Recibe una cadena y devuelve la misma cadena en minúscula. Eso es lo que hace nuestro to lower. Luego hay otra función que es use first, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir, no? Quiere decir que lo va a convertir uppercase, first, o sea, primera letra en mayúscula. Eso significa, miren, use uppercase es mayúscula, first, ¿no? Entonces, tener un poquito de familiaridad con el inglés técnico también ayuda bastante a recordar el nombre de las funciones. Aunque ahora en estos tiempos ya memorizar funciones ya no es, ¿no? En mis tiempos sí, ¿no? Porque no teníamos internet, no era tan disponible, ¿no? No teníamos pues tantas ayudas disponibles, pero ahora la tienes, ¿no? Y si te olvidas de algo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Convertir una cadena minúscula, ese es str to lower, ¿no? Eh, Convertir una cadena mayúscula, por ejemplo, no está aquí. ¿Cómo será? Entonces, tú te imaginas y puedes buscar en internet, ¿no? Pero las palabras también de repente debe haber una que se llame, que diga str to upper, de repente, ¿ves? Mira, sí hay, ¿no? Claro, me lo sugiere la palabra. Pero si no recordaras, pues vas al buscador y buscas, ¿no? Mayúsculas en PHP, convertir a mayúsculas PHP y te va a salir. Entonces, en los tiempos de ahora no es tan importante saber de memoria las funciones, sino más importante es saber ensamblarlas, ¿no? O sea, saber que puedes encontrarla y utilizarla cuando necesites, ¿no? Por esa parte ya, ni yo me acuerdo, ¿no? No me acuerdo los nombres de las funciones, pero cuando las necesite, pues sabré, ¿no? Entonces, ¿cómo está funcionando esto de aquí? Tengo, eh, tengo una función, ¿no? Una función que se llama arregla nombres. O sea, mi función arregla nombres, ¿qué cosa va a hacer? Hace dos cosas. Lo que hace la función arregla nombres es que va a ver, ¿qué está mostrando aquí? Esto es otra cosa. Un ratito. 5.1. Perdón, yo estoy explicando la 5.2, hice mal clic. Pero bueno, es más o menos lo mismo, ¿no? Perdón, vuelvan a la función, al ejemplo 5.1. Igual, ¿no? Tenemos más funciones de cadena. Tenemos strref, que dice acá, ¿ves? Invierte una cadena.
sea, la pone al revés, ¿no? La pone al revés. Por eso es cuando yo digo strref hola a todos, sale aquí abajo, esto es hola a todos, invertido. ¿Ya? Entonces, es string reverse, ¿no? String reverse. El editor te ayuda a completar las palabras reservadas de PHP, ¿no? O sea, cuando tú estás escribiendo este código, mira, incluso para todo lo que haces, ¿no? Hecho, ya está, con tab nomás completas, ¿no? String, mira, te va mostrando todas las funciones que pueden ser relacionadas con string. Hay string replace, string scroll, etcétera, ¿no? ¿Ya? Bueno, estos son stream, es otra cosa, ¿no? String, por ejemplo. Todo eso tiene que ver con, hay más, ¿no? String, comparación, etcétera. Si tú lo completas y le pones paréntesis, incluso te sale una ayuda, ¿ya? Dice, ¿no? Una ayuda que te explica cómo funciona o cómo trabaja esa función y qué debe hacer. Por ejemplo, vamos a revisar la misma, ¿no? String reverse, ¿no? Pongo paréntesis y me completa, dicen. String reverse, strref. ¿Qué cosa recibe? Un string, dice. Este es el parámetro que está entre paréntesis, ¿no? Recibe un string. ¿Qué hace? Invierte una cadena. Y entonces yo ya sé que esta string reverse voy a recibir una cadena, esto lo va a invertir y me va a devolver un string también. Ese string que me está devolviendo es lo que le vamos a hacer hecho. O sea, estamos reutilizando lo que hace esta función aquí afuera, ¿no? Pero ya, bueno, eso debes saberlo harto porque ya has llevado algoritmos, ¿no? Programación. Entonces, esa es la primera, ¿no? Otra función, ¿no? Que hace string repeat, ¿qué hace, no? Igual, ¿no? Igual, si vamos en ayuda, o sea, esto ayuda, ¿no? Pero si no, pues nos vamos a internet, ¿no? String repeat, tab completo, paréntesis y me ayuda, dice, ¿no? Recibe un string, que es la cadena de entrada, y recibe un entero, ¿ya? Que es un multiplicador, dice, ¿no? Es un multiplicador. Y repite una cadena, ¿ves? Repeats a string, ¿no? Entonces, aquí ya sé que esto recibe dos cosas, ¿no? String repeat, mira, recibe una cadena y recibe, entonces, ¿qué va a hacer? Hurra, hurra, dos veces. Ahí está, ¿no? Hurra, hurra, dos veces. Igual el otro, ¿no? String, ese ya lo expliqué por error, ¿no? Más antes. Es que hace string to upper, dice, ¿no? String to upper. Upper es mayúsculas, uppercase, ¿no? Entonces la mayúscula convierte esta cadena a mayúscula y aquí está. Mayúscula. Entonces eso es llamar funciones que ya tenemos. Pero en el ejemplo 5.2, el cual me había equivocado y te había mostrado antes, en el ejemplo 5.2, estamos utilizando funciones también predefinidas, estas en verdecito, ¿ya? Pero yo no quiero eso. Entonces, ¿qué queremos, no? Mira, vamos a correrlo para ver cuál es el efecto y así vamos a comprender qué hace, ¿no? ¿Qué dice? Dice, esta función, yo necesito, teniendo un nombre, teniendo un apellido y otro apellido, o sea, tres cadenas, ponerlas todas en inicial mayúscula, ya sea como sea que hayan entrado, todas en inicial mayúscula, y, y el resto minúsculas, ya, eso. Entonces, ¿qué es lo que hace arregla nombres? Supone que yo voy a recibir tres cadenas, algunas en mayúscula, otras en minúscula, yo qué sé, podría haber más cosas, con tildes, sin tildes, ya, podría ser. Y los uniformiza, de forma que en base a esas tres cadenas me va a armar una sola cadena que tenga las iniciales mayúsculas, un nombre, ¿no? Bien armado. Bueno, no tiene tildes en este caso, ¿ya? Entonces, aquí, para eso yo no tengo una función que lo haga de uno solo. Tengo funciones que convierten a minúscula, sí, strings to lower. Tengo funciones que convierten la primera a mayúscula, sí, use first, ¿no? Pero yo necesito utilizarlas varias veces para hacer ese proceso. Entonces, voy a tener que crearme una función, arregla nombres, que le voy a llamar así. Esta es una función definida por mí, por el programador, por el usuario. Definida por mí, voy a tener que crearme esta función que recibe esas tres cadenas, N1, N2, N3,
Ya recibe esas 3 cadenas y cada una de ellas, ¿qué va a hacer? La convierte a minúscula, le pone la inicial mayúscula. Al apellido, N2, la convierte en minúscula y le pone la inicial mayúscula. El otro igual, entonces ya tengo N1, N2, N3 normalizados, pero siguen separados. Entonces, ¿qué hace? Nos va a devolver concatenado. Return N1, concatenado, un espacio para que se separen, concatenado con N2, con un espacio, concatenado con N3. Entonces, todo esto, toda esta función arregla nombres, ¿qué hace? Recibe 3 strings que representan un nombre y 2 apellidos en cualquier forma, que pueden estar mayúscula o minúscula, y me lo uniformiza bonito y me devuelve mi nombre uniforme, ¿no? Entonces, bien, pues esta función que lo estoy utilizando de repente en una aplicación web que, que registra los datos del usuario, ¿no? Entonces, independientemente cómo él lo llene, yo lo voy a uniformizar. Entonces, esto voy a usar siempre. Y siempre lo llamaré cuando quiera llamar a esta función. Cuando quiera llamar a esta función, siempre la voy a llamar con su nombre. Es más, ¿no? PHP ya recuerda esto, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero volver a utilizar esto de aquí, ¿no? Arregla nombres, mira, ya está, ¿no? Ya está en la... El editor ya sabe que yo voy a utilizar esa función y ya me lo puede completar incluso, ¿no? La llamada a la función puede hacerse después, antes o después, ¿ya? Es indiferente. Por ejemplo, aquí le hemos llamado antes. Eh, ¿Cómo así? ¿Por qué funciona esto? Porque PHP, a pesar de ser un lenguaje interpretado, va a hacer una primera revisión de todas las definiciones antes de usarlos. En algunos lenguajes esto no se puede, ¿no? Por ejemplo, en Python yo no puedo llamar antes de declarar, ¿no? Porque en los lenguajes interpretados como PHP, las instrucciones cuando corren se ejecutan línea por línea, así en este orden, línea por línea. Ya, pero PHP, bueno, hace una primera revisión de las definiciones y las utiliza. Entonces, esto por eso vale, ¿no? Ya, en otros lenguajes no, hay que tener cuidado que esto no esté llamado antes de la declaración. En los compilados no pasa nada porque los compilados como C, entonces cuando tú ejecutas C se genera un ejecutable, un exe. Entonces el compilado ya arma toda la estructura del programa y lo utilizan, entonces ahí no hay problema, ¿no? Los interpretados algunos tienen esa peculiaridad, ¿no? Entonces la definición de la función, repasando, ¿no? La definición de una función eh, tiene estas partes, ¿no? La palabra reservada función, espacio, seguido del nombre de la función, que tiene que ser un nombre como de las variables, igual. También podría tener dólar incluso, pero no se usa aquí, ya no se recomienda. Y una lista de parámetros sin especificar el tipo, debido a que PHP es un lenguaje débilmente tipado. Eso ya varias veces lo vengo repitiendo. Y las funciones pueden devolver un valor, un solo valor. En este caso, mira, son varios valores, pero ya los está concatenando, los está convirtiendo en una sola cadena, que se devuelve con una sentencia return, ¿no? Entonces, algunas funciones no devuelven necesariamente, ¿ya? Entonces, eso vendrían a conocerse, aunque también se definen como function, también perdón, si no devuelven un valor, se les conoce como procedimientos. ¿Ya? Ese es su nombre en algoritmos, ¿no? Pero para PHP no hay diferencia, ¿no? Es function, sirve para ambos, ¿no? Hay lenguajes que sí diferencian, ¿no? Por ejemplo, y aunque ya nadie programa en eso, ¿no? Si, si usaríamos Pascal, por ejemplo, una función se define como function y un procedimiento se define como procedure, ¿no? Entonces, hay diferencia, ¿no? Con las definiciones. Para PHP no la hay, ¿no? Ya. Si por alguna razón, te había dicho que las funciones devuelven un solo valor. Si por alguna razón quisiéramos devolver más de un valor, podemos valernos de artilugios. En este caso, por ejemplo, se está devolviendo un valor, aunque en el fondo hay 3 devoluciones, ¿no? El problema que es que al concatenarlos hemos perdido la capacidad de obtenerlos. Por ejemplo,
si yo quisiera separar no solo el nombre de aquí, de esta cadena que me ha devuelto Iván, tendría que hacer algo, ¿no? De repente separar hasta el espacio, hacer algo, un truco, ¿no? Entonces pues, ya me agrega complejidad al programa que estoy haciendo. Entonces, podríamos devolver esto de forma que la función nos devuelva los tres valores arreglados de repente y obtener uno independientemente eh, en un espacio donde yo lo pueda recuperar y utilizar cada partecita de este nombre, ¿no? Sin tener que mezclarlos. Eso rompería la idea de una función, porque, repito, ¿no? La función devuelve un solo valor, pero tiene una plasticidad, porque sí, devuelve un solo valor, pero ese valor puede ser una cadena, puede ser un número, puede ser un objeto complejo, lo que sea. Puede ser un array. Ah, ya, y el array puede contener varios valores. Entonces, si devuelvo un array con la función, dentro de él puedo devolver varios valores, ¿no? Sería una forma de engañar a PHP para que la función me devuelva varios valores, ¿no? En realidad me está devolviendo solo uno, que es el array, pero yo lo puedo utilizar el contenido, ¿no? En el ejemplo 5.3 tienes justamente eso, ¿no? En el ejemplo 5.3 tenemos justamente eso. Si te das cuenta, es la misma función, mira, es igualito. Arregla nombres, hace lo mismo que el ejemplo anterior, pero no me va a devolver la concatenación, ¿no? Ahí está la diferencia. Mira, si vemos el 5.2, mira, acá me devuelve la concatenación. En el ejemplo 3 me devuelve un array, y donde cada posición del array o del arreglo eh, es uno de los componentes de ese nombre, ¿no? Allá, entonces, al devolver esto ya me devolvió ello, ¿no? Entonces, cuando yo llamo a la función arregla nombres, en esta variable nombres, mira, nombres igual, arregla nombres, ¿qué va a haber? Va a haber un array con el nombre arreglado y cada apellido arreglado, ¿ya? Pero hecho no me servía para mostrar arrays, o sea, si yo pongo así, ¿no? Eh, si yo pongo así, hecho nombres, va a haber un warning, ¿no? Va a salir un warning, nombres, ¿no? Y, ¿no? Lo voy a guardar y probamos aquí. Yo trato de mostrar ese array, dice, ¿no? Notice, ¿no? Array to string conversion, dice, ¿no? Entonces, array to string conversion, o sea, no se puede convertir a array a cadena, eso me está diciendo, no puede mostrar. Yo necesito explotar ese array elemento por elemento, ¿no? O índice por índice, por eso es que estamos mostrando así. Nos concatenamos, se concatena cada elemento del array. ¿Dónde está el nombre? Está en la primera posición, mira, en la posición 0, ahí está el nombre, ¿no? Nombre concatenado con espacio. ¿Dónde está el apellido? En la segunda posición. ¿Dónde está el segundo apellido? En la tercera posición, el que tiene el índice 2, ¿no? Entonces, eso sí funciona, ¿no? Porque estoy mostrando una concatenación. ¿Ya? Pero ya los estoy usando independientemente. Si yo hubiera querido mostrar solo el nombre, hubiera podido decir hecho 0 nada más, ¿no? Y mostraba solo el nombre, ¿ya? Entonces puedo utilizarlos independientemente. Eso no hubiera podido hacer en el anterior ejemplo. Entonces cuando necesiten utilizar, ¿cómo se llama? O devolver con un array varios valores, una de las formas es mediante un objeto complejo, una estructura de datos, en este caso un array, ¿no? Nada más. Ya, cuando hablamos de funciones, eso también es conocido por ustedes, pero sería bueno replicarlo. De repente hay alguna diferencia cuando usamos PHP con respecto a otros lenguajes. Eh, existen cuando pasamos datos a una función, hay dos tipos de paso de valores. Algunos de estos pasos de valores o de parámetros, ¿no? O sea, estos nombres, por ejemplo, que pasábamos, N1, N2, N3, ¿ya? Eh, algunos tipos de datos
pasan por valor a la función y otros pasan por referencia. ¿Ya? ¿Cómo vamos a manejar eso en PHP? A ver, para que no nos dormamos, a ver, para los capitos. Vamos a ver el mensaje. Entonces, la última función arregla nombres para las contraseñas. Podría ser, ¿no? Claro, podrías hacer esa. O tu función podría evaluar, por ejemplo, si tu contraseña, a ver, su compañero está preguntando, ¿no? Podría evaluar si la contraseña cumple las condiciones de complejidad, por ejemplo, que tenga mayúsculas, minúsculas, signos, a veces te piden, ¿no? Podría ser eso. Aunque después vamos a ver cuando veamos JavaScript, que eso no necesariamente lo tiene que hacer PHP, generalmente se hace en el lado del cliente. O sea, el navegador verifica eso. Una primera verificación, obviamente el servidor también tiene que hacerlo, ¿no? Sí, eso podría ser. O para formatear, ¿no? Correos electrónicos, ¿no? Que tengan su arroba, cosas así. Claro, todo lo que te puedas imaginar con manejo de cadenas, eh, ahí podrías utilizar. Y ese es un ejemplito, ¿no? O sea, en realidad funciones de cadenas hay por cientos, ¿no? Cientos, ¿no? Entonces, y si no buscas en tu explorador, ¿no? Funciones de cadena en PHP hay montones, ¿no? O sea, pero no los vas a estudiar todas, ¿no? Te saturas la memoria con eso, tu memoria, la de tu cerebro. Te saturas y de repente nunca vas a usar alguna. Solo debes saber que casi todo lo que puedes necesitar está definido y si no, lo puedes construir con los otros bloques. Son como Legos, ¿no? Si no hay el Lego que quieres, pues armas con tus Legos una función y lo pones, ¿no? A ver, este concepto del paso por valor y paso por referencia sí es conocido, ¿no? A ver, vamos a dar la palabra a uno de ustedes, voluntario primero rapidito, y si no, ya obligado, ¿no? Los que no tienen fotos son siempre voluntarios, ¿no? A ver, ¿qué diferencia hay entre paso de parámetros por valor y paso de parámetros por referencia? Es un repaso de algoritmos, ¿no? O de metodología de la programación incluso. A ver, ¿qué diferencia hay entre paso de parámetros por valor y paso de parámetros por referencia? Profesor, eh, ¿se me escucha? Sí, sí, te escucho. A ver, yo tengo una idea de cuál es el paso de valor. O sea, si nada más o menos lo que usted había puesto en el antes, Ajá. aquí, lo estaba poniendo más o menos en el vacío y pues el vacío te cuenta como un valor. Ya, y en el otro ya tienes algo que ya está dentro de toda esa palabra, tal vez contiene algún signo o algún punto y por eso se separa, o algo así. Ya, Ingeniero, no buenos entendí días. mucho. Ya, vamos a ver. De repente es la idea, solo que no la sabía explicar bien, ¿no? Está bien, Gandhi, gracias. A ver, quiero oír Dilio también creo que quiere hablar. Profesor, buenos días. Bueno, yo estaba viendo sus ejercicios y hay uno, creo que puede ser uno, y este es con parámetros. Como diré, por ejemplo, acá tenemos para poder nosotros, o sea, ponemos la función, el nombre de la función, todo, y ponemos nuestros valores, si quiere decir, pero por referencia creo ya la función ya no se le pone ya, por ejemplo, esos valores dentro, sino ya se llama ya, por así decirlo ya, porque ya está hecho la función. Ya más o menos va por ahí algunas cosas. A ver, otro, ya, y ahí lo Profesor, aclaramos. buenos días. Jemer. Profesor, a ver, según mi criterio, profesor, un paso de parámetros por valor sería como copiar ya está ya dentro de la función, así una variable, y ya se copia esa variable. En cambio, un paso por referencia es el que se maneja directamente, sin copiarse. O sea, se Ah, toma. ya, Ese sería, muy, ya, Yemer. Yemer lo dijo un poco más al punto, ¿no? Los demás, bueno, por ahí iba la idea, pero faltaba aclararla. Sí, más o menos es lo que dijo Yemer. Ya, ¿qué diferencia hay entre un paso por valor y un paso por referencia? Cuando nosotros pasamos, aquí, mira, cuando nosotros pasamos un parámetro, en este caso, por ejemplo, el nombre, ¿no? Mira, Iván, ¿no? Lo pasamos a una función. eh,
este nombre no va a pasar, la misma posición de memoria, no va a pasar a la función, sino pasa a una copia, ¿no? Lo que decía su compañero Jenner. Entonces, mira, la variable A1, por ejemplo, cuando yo declaro esto, $A1 igual a Iván, ¿qué está pasando? En la memoria, ¿se acuerdan? Una vez les hice un diagramita, se está reservando un espacio, en la memoria está reservando un espacio, y a ese espacio que tiene una cadena llamada Iván está en la memoria, son bits, ¿eh? Se le está etiquetando como A1. Entonces, cada vez que PHP quiere acceder a ese valor, yo digo A1, hecho A1, entonces ¿qué hace? ¿Dónde estaba A1? Busca, ya, estás en la memoria, en tal posición, ya listo, y sabe que ahí está escrito Iván. Entonces, cuando yo declaro una función y yo le paso ese nombre Iván, por tratarse de una cadena, los números y las cadenas, los datos atómicos, pasan por valor. ¿Qué quiere decir? Que no pasa esa posición de memoria, sino pasa una copia. El procesador, el compilador de PHP, hace una copia de ese valor Iván, hace una copia, y esa copia es la que se la pasa a la función. Y la función lo trabaja, lo que quieras, me devuelve otra cosa, ya le sirvió, pero ese valor que le ha pasado aquí desaparece después, ¿no? Desaparece. Cuando termina la función, ¿no? Se ejecuta la función, recibe el nombre, pone mayúsculas, hace algo, no hace nada, lo que quieras, pero cuando sale de la función, sale fuera, ese valor ya de copia desapareció. O sea, solo fue como una variable, como un borrador, ¿no? Como una variable de borrador, que me sirvió para algo. Pero, en algunos casos, sobre todo cuando son objetos complejos, ¿no? Por ejemplo, cuando son arrays o objetos o clases, ese paso es por referencia. ¿Qué quiere decir? El compilador no va a hacer una copia de ese dato, sino lo va a pasar tal cual a la función, se lo va a entregar. Es decir, mira, aquí está este objeto. La función lo procesa y si la función lo modifica, lo malogra, lo chanca, lo que quieras, al devolverlo lo va a devolver así, modificado. ¿Ya? Entonces, una forma sencilla de interpretar esto, bueno, cuando enseño a programar así, ustedes ya saben programar, solo que tal vez no saben explicar el término. Imagínate que tengo una función así en la vida real, no en PHP, ¿ya? En la vida real. ¿Ya? En la vida real tengo una máquina que pica carne, ¿ya? Es grande, así, una refri, imagínate. Que yo meto carne, no meto un carnero y sale picadito, picadito, ¿no? Bien picadito. Ya, esa es mi función, pica carne, ¿ya? Entonces, si yo agarro uno de ustedes, ¿no? Digamos, a Jenner, ¿no? Lo agarro y lo meto a la máquina. Jenner es mi variable, ¿no? Ahí está mi variable. Su forma, su cabeza, su cuerpo. Entonces, es mi variable, está guardada en memoria. Si yo agarro a Jenner y lo meto a la máquina pica carne, ya no va a salir Jenner, ¿no es cierto? ¿Qué va a salir? Va a salir carne picada. ¿Cómo le he pasado mis datos a la máquina? ¿Por valor o por referencia? Por referencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le estoy entregando al propio Yammer, le estoy entregando a la máquina y la máquina pudo no haber hecho nada y me lo devuelve. En este caso lo picó, lo destruyó y me lo devolvió en bolsitas. Pero Yammer ya no existe como tal, ¿no? Ha sido modificado, ha sido alterado, ha sido molido en este caso. Si yo quisiera salvar a Yammer de esto, pues, ¿qué podría hacer, no? Podría sacar una copia de él. Claro, eso no se puede hacer en la vida real, ¿no? Entonces yo quiero conservar a Yammer tal y como está. Entonces, ¿qué hago? Saco una copia de él, lo clono, digamos, ¿no? Lo clono y le entrego una copia, ¿no? O un muñeco de él, ya digamos. Hago un muñeco de cera, ¿no? Un muñeco inflable, digamos. Y lo meto a la máquina, a ver qué hace la máquina. Lo meto en la máquina lo pica, me devuelve, pero yo conservo el valor de Yammer, no lo he perdido, ¿no? Esa es la analogía, ¿no? En el paso por valor voy a pasar una copia de mis variables a la función. En el paso por referencia paso la misma variable,
¿no? Con la posibilidad de poder modificarlo. En este caso no lo modifica, ¿no? Entonces, pero eso es por default, o sea, PHP, los números, los strings, los va a pasar siempre por valor, o sea, siempre una copia. Los objetos más complejos, como los arrays, o los objetos o las clases que yo pueda definir, ¿no? Los va a pasar siempre por referencia. Eso es una cuestión práctica, es por velocidad, ¿no? Los objetos simples, como los números y las cadenas, generalmente son pequeños, son estructuras de datos muy pequeñas. Entonces es fácil copiarlos, desaparecerlos. Copiarlos es muy fácil, ¿no? Pero los objetos o las clases complejas son como su nombre lo dice, son objetos complejos. Entonces su copiado ocupa más memoria y consume tiempo de procesamiento. Entonces, por eso es que PHP los pasa por referencia, siempre los pasa tal cual. Ya, eso está bien, pero nosotros podemos obligar a PHP a hacerlo diferente, ¿no? Yo puedo obligarle a PHP, a pesar de que PHP a las cadenas y a las cantidades numéricas, ¿no? Enteros o floats, siempre los pasa por valor, yo le puedo obligar a hacerlo por referencia. Este ejemplo 5.4 está haciendo eso, ¿no? Entonces, mira, entonces tengo mis partes, ¿no? Iván, Soria, Solís, 3 partes de mi cadena. Ya, vamos, olvídate de esto todavía. Vamos a la función. Entonces, la función arregla nombre, ¿qué hace? Mira, con este ampersand, este simbolito, yo le estoy diciendo que esta variable, esta primera variable que le pase aquí, lo que llegue aquí primero, no se va a pasar por valor, sino se va a pasar por referencia. O sea, tal cual, no se va a generar una copia, va a pasar tal cual. Ampersand N1. Igual el apellido va a pasar por referencia, tal cual. Y el apellido paterno también va a pasar por referencia, tal cual. Entonces, dentro de la función, ya la función se ha apoderado de estas variables, de estas 3, se ha apoderado de ellas, ya las tiene a su disposición. Con otro nombre, o sea, acá no se llaman A1, A2, A3, ¿no? Se llaman N1, N2 y N3, pero son la misma posición de memoria de estas. O sea, es el mismo valor, ¿no? Solo que él los conoce con otro nombre, ¿ya? Los conoce con otro nombre. Entonces, ese es un parámetro, ¿no? Son los mismos, solo con otro nombre, ¿no? Entonces, ¿qué hace, no? Mira qué está haciendo acá. Dice, N1, ¿quién era N1? N1 es este mismo, ¿ya? No solo en valor, sino exactamente el mismo, N1. Y le está haciendo esa transformación, ¿no? Lo convierte a mayúscula, le pone, perdón, a minúscula, la inicial mayúscula, y eso lo está guardando en N1. Nuevamente, ¿quién es N1? Es este de aquí. Entonces, cuando yo he hecho esto, PHP lo ha chancado esto de aquí. Le ha hecho esto, mira, así. Eso le ha hecho. Claro, yo lo estoy escribiendo, ¿no? Eso le ha hecho. Lo ha chancado. Lo ha chancado con la referencia. Igual aquí, ¿no? El apellido también lo chanca. El segundo apellido también lo chanca. Entonces, terminados estos 3 eventos, mira, esta función no ha devuelto nada, no tiene un return, ¿no? No tiene. Pero ya ha modificado estos valores, la función. Por eso es que cuando hagamos hecho, mira, primero este hecho está mostrando, mira, la cadena está aquí. Primero los mostramos tal cual, aquí. Ya. Ponemos la función arregla nombres, listo. Luego volvemos a mostrarlos y ya cambiaron, ¿ya? Por eso podemos ver el 5.4. ¿Ves? Mira, los mostramos tal cual antes de llamar a la función. Antes de meter a Iván Soria Solís a la moledora de carne. Ya está. Aquí está. Estoy íntegro, mira, aquí. Así chueco estaba, ¿no? Con mayúsculas mezcladas, está bien. Luego llamé arregla nombre, que es una función que pasa por referencia, por los ampersand, ¿no es cierto? Por los ampersand. Y la función que ha hecho, ha tomado esos valores que le he pasado por referencia, los ha modificado, no ha devuelto nada, pero ya igual ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora muestro los valores de A1, A2, A3 y han sido alterados, ¿no? Pasaron por la moledora.
Ya, esa es la diferencia entre paso por valor y paso por referencia. Esta es una fuente muy, muy importante de errores en los programadores, sobre todo cuando están empezando, en todo el lenguaje, no solo en PHP, ¿ya? Entonces, en este caso le estamos obligando, ¿no?, que haga eso. Si yo no le, si yo no le pusiera estos pasos por referencia, ¿ya? Mira, así. Esto de aquí no me altera, ¿ves? Ha resultado inalterado. ¿Por qué? Porque todo esto que he hecho aquí solo existe dentro de la función. Termina la función y todo eso se pierde, ¿ya? La razón que se conserven, la razón que se conserven es precisamente porque están pasando por referencia. Si queremos obligar entonces a un paso por referencia, lo vamos a hacer así, ¿ya? Muy bien. Esa es la principal diferencia. Ya. Otra cosa a considerar con las funciones es el manejo de variables globales, ¿ya? En el ejemplo 5.5 tenemos el mismo ejemplo que vimos, o sea, el propósito es del programa es hacer lo mismo, arreglar el nombre, pero ahora utilizando variables globales, ¿sí?, más para ilustrar su comportamiento. Si recordamos, en la semana pasada te había dicho que las variables globales son variables que una vez que las declaras, quedan existiendo ya para todo momento del programa. Es decir, ¿no?, una vez que yo declaro esto, esa variable va a existir afuera incluso, no solo aquí dentro, va a existir afuera también. Eso hacen las variables globales. Ya, entonces una forma de devolver valores de una función podría ser utilizar variables globales. No es una forma ordenada, pero en algún caso podría servir, ¿no? Entonces, por eso igual se ilustra aquí. ¿Qué está pasando? Igualito, ¿no? Ya. Esto es igual que la anterior, ahí no tienes nada que ver. En la función, entonces, miren, esta función arregla nombre, mira, no recibe ningún parámetro. Mira, no recibe ningún parámetro. Ningún parámetro. ¿Por qué? Porque los va a obtener haciendo que estas variables de afuera sean variables globales. O sea, estas variables son variables normales, ¿no?, las que conocemos siempre. Pero en un momento del programa las vamos a declarar como globales, ¿ya? Esto puede escribirse así, ¿ya?, en 2 líneas, no hay problema. ¿Ya? Entonces, lo pongo la primera así para que no parezca que es una instrucción larga. Pues cuando yo digo global $A1, lo que estoy haciendo es que esa variable A1, si es que existía, la estoy convirtiendo en ámbito global, es decir, que la voy a usar en cualquier parte del programa. Entonces la manipulo de frente, pues, ¿no? $A1 igual convertir a minúsculas. Si la convertí en minúsculas, entonces estoy manejando directamente, casi como un paso por referencia, solo que no pasan por el nombre de la función. No es muy recomendable utilizar variables globales, es un poco tedioso o peligroso utilizarlas, sobre todo cuando vas a depurar, porque puede, o sea, te está saltando, ¿no?, la estructura del programa. Pero en algunos casos, por urgencia o por comodidad, pues puede convenir de frente. Cuando se está absolutamente seguro de dónde, en qué sitios se está manipulando la variable, pues puede ser más rápido utilizar una variable global. En todo caso, no se recomienda. Yo particularmente preferiría utilizar siempre los pasos por funciones, aunque suene redundante a veces, ¿no? Entonces, con esas funciones tú puedes crear lo que quieras, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo no está en el PDF, pero bueno, yo le creé. Si vamos al código, hay un ejemplo que dice división.php. Dice división.php. Ya. No, pero esto no es función. Ya me acordé. Pensé que lo había hecho como función. Podría hacerlo también como función. A ver, de todas formas, córrelo, porque esto es un truquito de magia para que no te aburras, ¿ya? División.
.php. Todo bien. A ver, a ver. A ver, un ratito. ¿En qué lenguaje han programado en algoritmos? ¿En Java o en qué me contaban? Que me olvidé. Ya vamos a hacer este truco de magia. ¿Ya? Tiene que ver un poco, no con funciones, pero sí con tipos de datos, ¿no? ¿Qué hace este método en PHP? No es una función, ¿no? Es una rutinita, ¿ya? No tiene que ver con el tema, sino que seguramente algo quería explicar, pero bueno, se me fue la secuencia. Pero antes que me olvide, de una vez lo vemos mejor. Tiene que ver con los tipos de datos también, ¿no? ¿Qué está haciendo? Mira, recibe una variable A que tiene valor de 10, una variable B que es 0.1, ¿ya? Una variable C que es 1 entre 10, ¿no? Mira, 0, 1 entre 10. Pero no necesitamos tanto en realidad. A ver, un ratito. A ver. Ingeniero, una consulta antes de que pase a este ejercicio. En la pregunta 5.5, o sea, la sintaxis siempre va a ser así, que poner primero global a la variable y luego recién poner el otro, ¿verdad? Sí, o sea, al decir global, estamos como estirando la mano, ¿no? Esta función es como si estuviera la caja, ¿no? La caja moledora de carne. Entonces, al decir global, le estoy dando permiso a la función para que pueda tomar cosas del exterior de la caja, ¿ya? Eso estoy diciendo. Imagínate que la cajita, ¿no? Que muele carne, pues necesita cosas de fuera, ¿no? Necesita condimentos, digamos, para moler carne. Eso está fuera, entonces pues no le estoy pasando como parámetro, entonces le estoy dando permiso para que la función pueda sacar un bracito mecánico, digamos, de la caja y coger algo de mi cocina. Eso le estoy permitiendo cuando hago global, ¿no? Le estoy permitiendo que use variables de fuera. Obviamente lo tengo que hacer antes de utilizar esta variable. Si yo intento utilizar esta variable aquí, voy a tener un error, creo. A ver, lo probamos ya. A ver, no le pongo global o le pongo antes. Pregunta, ¿no? No he intentado romperlo así, pero vamos a romperlo, ¿no? Ya que hay interés, vamos a romperlo. ¿Ves? Variable no definida, dice en línea 12. O sea, si le pongo así de frente, si lo uso, ¿no? De frente a A1 está en otro contexto, está fuera de la función, no existe. Al decirle global, recién lo hago existir ahí, ¿no? Al decir global $A1, estoy diciendo, ya, tú vas a existir ahora acá. ¿Ya? Y es el mismo de afuera, ¿no? Obviamente, tiene el mismo nombre. Ahí recién funciona, ¿no? De repente eso soluciona tu duda. A ver, ¿quiénes Profesor, son los...? Ingeniero. Sí, dime. buenos días, disculpen. Entonces, ¿por qué no poner mejor global antes de la función? O bueno, para que englobe Fuera de los la tres, función. profesor. Sí, porque digitas mucho global, o es igual. Es que la declaración es individual, ¿no? Porque mira, digo, global A1, ¿no? O te refieres así, de una vez a toditos, así, digamos, global, así. Ah, sí, profesor. A ver, no sé si permite, a ver. Claro, está bien tu inquietud porque el programador tiene que ser flojo en ese sentido, ¿no? Si veo que algo se escribe mucho, algo estoy haciendo mal, ¿no? A ver, vamos a ver.
Está bien, buena idea. Está bien. La lógica, por ejemplo, yo no lo he hecho, ¿no? Nunca, ¿no? Pero el sentido común me dice que sí funciona. Y si no, la ayuda me lo corrige, ¿no? No hay problema, ¿no? Claro, es una buena idea de él, ¿no? Ya, está bien la contribución de su compañero. Perfecto. Ya, entonces, vamos a este ejemplito de truco de magia, ¿ya? ¿Quiénes son javeros? A ver, ¿quién es el más Me olvidé de hacer, tenía que hacerles una encuesta. Tenía que hacerles una encuesta para saber cuáles son. Les voy a hacer igual luego, ¿ya? Voy a crear un formularito donde van a hacer una encuesta para que llenen algunos datos suyos y sobre todo su background que traen el background que traen de lenguajes de programación, ¿no? Eso tenía que haberlo hecho la primera semana, pero bueno, ya se me pasó. A ver, ¿quiénes son javeros? Vayan pensando, les voy a romper la cabeza. A los pecheteros ya no importa. Ya. Mira aquí, esta función parece sencilla, ¿no? No es una función, esta rutina, ¿no? Tengo una variable A que vale 10, tengo una variable C que vale 1 entre 10, mira, una división. ¿Cuánto va a valer C? 1 entre 10 va a valer 0.1, ¿no es cierto? Ya, y luego ejecuto aquí, ¿no? Y comparo, ¿no? Ya, he hecho, si dólar B, ¿quién? Ahí está mal, no hay B. Acá sería así, dólar A. Creo que lo eliminó ingeniero porque había tres valores. Sí, estaba mal guardado. Ya, así es. Dólar A entre 10. Ahí. Sí, no, no estaba bien guardado. Ya, así. Dólar A igual a 10. Dólar C igual 0.1. Está mal, profesor, porque entre 10. Perdón, Dólar A perdón. debería valer 1, en todo Al caso. revés, no al revés. Ajá. Sí, 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 sí. Ahí. Estamos logrando mi truco. Ya, pero ahorita igual van a flipar, como dicen los españoles. Así sería. ¿Ya? Todo bien, dicen, ¿no? Ahora sí. Entonces, 1 entre dólar A es igual a dólar C. Es cierto, ¿no? Todo bien. Lo curioso es que esto en Java no sale así. ¿Ya? Vamos a transcribir este programita Java, ¿ya? Exactamente. Voy a cambiar mi presentación de pantalla, es que estoy presentando solo esto. Un rato. Porque ahí en Java se declaran las variables. Claro, o sea, habíamos dicho que PHP era débilmente tipado y Java es fuertemente tipado, ¿no? Ya, ahorita vamos a ver. Ya me ayudan los llaveros porque estoy oxidado en Java. Ya, quiero transcribir este programa a Java, ¿no? Aquí. Es horrible. Ya aquí. Claro, no va a ser exactamente igual, o sea, pero quiero el mismo resultado. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Primero tendría que declarar aquí, ¿no? No necesito float, ¿no? Float A igual a 10. Es un float, ¿no? Float C igual a 0.1. Luego preguntaría, ¿no? Y es parecido, ¿no? El 1 entre A. Si es igual a C, ya está. Si es así, acá no hay hecho, ¿no? Es system printout, ¿no? Aquí. Acá sería igual que aquí. Y puedo imprimir de frente o tengo que hacer un CATS, no me acuerdo en Java. Ya no importa. Si esto es cierto, todo bien.
Y si no, si es falso, what the fuck, ¿no? ¿Qué rayos ha pasado ahí? Ya, es el mismo programa, ¿no es cierto? Mira, float, o si quieres, ¿no? Acá 10.1, ¿no? Es igual, va a ser float, porque este resultado de esta división es float también. En PHP está perfecto, sale todo bien. A ver, vamos a probar en Java, ¿ya? ¿Qué piensan que va a salir? ¿Todo bien o what the fuck? Debería salir todo bien, ¿no? Porque mira, si revisamos, ¿no? A igual a 10, ya. 1 entre A sería 0.1, es igual a C 0.1. Sí, debería salir todo bien. Vamos a ejecutar. Ya. Línea 6. ¿Qué dice? Error, dice. Incompatibles. Tipos incompatibles. Posible preconversión. Parece ¿Cómo? que en Java es coma. No, está bien eso, no es eso. Float C. Ya, así entonces. Es por... Ya. Acá también para empatar las cosas vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Para que no parezca que es otra cosa. También guardamos. Todo está bien. Sigue bien en PHP. ¿Ya? Pero en Java, mira, ¿qué sale? En Java, cuando yo corro este programita, mira, tengo A igual a 10, 1 entre A igual a 0.1. En Java me sale que no es cierto. Mira, no es cierto. Dice, what the fuck, ¿no? 1 entre A es igual a 0.1. Java me dice que no es cierto. 1 entre 10 es igual a 0.1. PHP me dice que sí. ¿Qué creen que ha pasado? A ver, hipótesis. Profesor, cuando nosotros utilizamos Java, al momento de declarar la variable, no estamos nosotros agarrando el mismo valor de 10, sino agarra la ubicación de los bytes, profesor, y es por eso que lo divide en eso, entonces es imposible que salga 0.1. En cambio, en PHP ya es como que agarra igual. Lo mismo que nos está explicando de los pasos. Eso, profesor, esa es Ajá. mi hipótesis. Ya. Entonces, de los pasos por valor, no tanto es eso. Ya, pero sí, o sea, hay diferencias en la... A ver, otra hipótesis. Por ahí va lo de Paul. ¿Qué otra explicación puede haber, no? Mira, acá no hay funciones, ¿no? Es simplemente es una operación, ¿no? Ya por último, ya ni siquiera así, ¿no? Ni siquiera A igual a 10, ¿no? Sino así nomás, así a la mala, sin esto, ¿no? Para que no se confunda. A ver. Pero bueno, aquí el error es por aquí el error es por no hay nada que imprimir, ¿no? Dice system 1 entre 10. Eliminado el main. No, no es eso. Lo está tomando como pues, no está como float, profesor, tal vez por eso. Ajá, es por eso. No, igual tampoco. Ya. Me lo he eliminado todo lo de arriba, ¿no? Sí, tiene razón. Eso. Así, ahí debería correr. Sigue mal, ¿no? Y para que no haya dudas, ¿no? Sea un float con punto, ¿no? Ahora sí, todo bien, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay esa diferencia, no? Ahí está bien. Ya. En el otro sí. Ya. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Con cuando pongo aquí float, sale what the fuck, ¿no? Que no está bien. Aquí también hay float, ¿no? A es el tipo float. Pero aquí sí está todo bien. Ya, lo que está pasando es lo siguiente. Ustedes
saben que para representar un entero o un real en la memoria, se reserva una cantidad de bits, ¿no? Como decía su compañero Paul. Entonces, para un float, por ejemplo, en C, para representar un float, si no me equivoco, son 4 bytes. En 4 bytes representa un float. O sea, en 888, en 32 bits, no se representa un float. Pero en binario, ¿no? Entonces, esta división que nosotros hacemos aquí, en base 10, o sea, en base 10, como nosotros dividimos, es una división exacta. Voy a abrir una pizarrita. Aquí. Es una división exacta. Por eso es que nosotros podemos afirmar rápidamente que... Ahí está. Ya, entonces, en los números en base 10, nuestro sistema decimal, si yo divido 1 entre 10, esta división es exacta, 0.1, ¿no es cierto? Ya, entonces, si yo te digo 1 entre 10 es igual a 0.1, esto es cierto, es verdadero. Pero hay divisiones que no son exactas. Por ejemplo, si yo te digo 1 entre 3, ¿cuánto es 1 entre 3? 0.333 hasta el infinito, ¿no es cierto? Entonces, si yo te pregunto, un tercio es igual a 0.333. ¿Esto es verdad o es mentira? Esto de aquí. ¿Es verdad o es mentira esto de aquí? ¿Qué Mentira. dicen? Mentira, ¿no es cierto? Es parecido, ¿no? Por eso en matemática hay este signo, ¿no? Parecido, similar, pero es mentira. ¿Por qué? Porque no es, y lo he cortado, ¿no? La exactitud solo existe en la infinitud de esto, nada más. Es aquí. Pero si yo corto aquí, o así, ya no es, ¿no? O así, ¿no? Es falso. Todo esto es falso, ¿no? Falso, falso, falso. Ya, esto sí es verdadero. Ya, pero esto no se puede representar en un espacio finito. O sea, en mi papel nunca voy a poder representar esto. Escribirlo, mejor dicho, esto. Representar sí, ¿no? Le pongo infinito y nosotros en nuestra cabecita la idea de infinito existe, pero si yo lo quisiera escribir en ese número en un papel, no puedo. Y nunca va a ser igual. Así le ponga un 1000 ceros, 1003, perdón, 1000 números 3, 1000 posiciones decimales, no va a ser igual. Cuando digo que es infinito, recién es igual. Ya, entonces, el cerebro humano puede interpretar qué cosa es infinito. Tu computador que tiene espacios de memoria finitos, discretos, no puede interpretar o no puede representar el infinito. Ya, entonces, pero profesor, ya tú me has dicho que no puede representar el infinito, pero 1 entre 10 no tiene infinitos decimales. Es cierto, no tiene infinitos decimales en sistema de base 10, pero tu computador representa esto en base 2, en binario. Y en binario esta división no es exacta. En binario las divisiones que son exactas serían las divisiones que son en múltiplos de 2, ¿no? Este es 2 en binario, ¿no es cierto? Entonces, esta división en base 2, ¿no? En base binaria, esta división sería exacta. Entonces, en binario, esta división 1 entre 10 no es exacta, ¿no? Porque será 1 binario entre 10. ¿Cómo es 10 en binario? ¿Cómo es 10 en binario? 1, 0, 1, 0. Esta división en binario no es exacta. O sea, va a salir, bueno, no recuerdo cómo hacer la operación ahorita ya, pero digamos va a salir así, ¿no? O así.
hasta el infinito. Ya, esto es en base 2, ¿no? En base 2, 1 entre 10. Este es 10 en binario. Entonces, digamos, sale así hasta el infinito. Ah, entonces, ¿qué tiene que hacer el computador? El computador solo tiene 32 bits para representar ese float. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo va a cortar, pues, ¿no? Lo va a cortar. Listo. Lo corta y obviamente esa comparación ya no es, ¿no? Ya no va a ser. Por eso es que cuando yo utilizo aquí en Java, le hago esta comparación, me dice que es falso. Me dice que es falso. Y eso lo vamos a comprobar. A ver, lo vamos a comprobar de una forma, ¿ya? A ver, no me acuerdo en Java cómo era esto. Imprimir cadenas formateadas en Java. Quiero imprimir ese número, ¿no? Completo, completo, completo. A ver, con su precisión más, ¿no? Hay un formato. Aquí es, creo. Aquí creo. Así. Ya mira, aquí en este what the fuck vamos a agregar una sentencia. Ya, en vez de imprimir what the fuck, ya sabemos que va a salir what the fuck, ¿no es cierto? Ya, ahora sí lo vamos a guardar en una variable, ¿ya? 1 entre b igual 1 entre a. Y vamos a comparar esto. Ya, es lo mismo, ¿no? Pero aquí vamos a imprimir b con una precisión de 20, a ver si me deja. A ver. Ahí está, mira. 1 entre A, 1 entre 10 es, para Java, es 0.1, ya está perfecto, pero 0,00000. Por ahí, basurita. Por eso es que eso no es igual, pues, a 0.1, ¿cierto? Ya, eso no pasa cuando esta variable es doble. ¿Por qué? ¿Doble qué cosa es? Doble es un float de doble precisión. Entonces, al ser doble, ahora sí sale todo bien, ¿no? ¿Por qué? Porque el doble es un float de más tamaño, grande. Entonces, y eso te lo va a representar, no solo eso, ¿no? Sino que va a representar de otra manera los floats. Tiene que ver con la especificación. Hay un estándar, ¿no? No recuerdo el número, definido por la IEEE, que es la oficina o la agencia que define estándares para todo tipo de tecnología, incluidos los lenguajes de programación, que define cómo se deben usar los floats, ¿no? Ya, entonces, en eso hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para calcular esto no tiene mayor relevancia, pero si estarías haciendo un programa donde la precisión sí importa, ¿no? Por ejemplo, que se haga cálculos de intereses de millones de soles o de dólares, ahí sí puede importar. Si estás haciendo un programa una aplicación, un software que haga cálculo científico, digamos, cálculos astronómicos, ¿no? O sea, posiciones, ¿no? De estrellas, no sé, cosas de precisión, ¿no? Trayectorias de cohetes, importan, ¿no? Entonces, si ahí, por ejemplo, vas a usar floats, en vez de eso,
podrías tener un problema aquí con esto, ¿no? Ya está bien, pero por ahí va la solución. No tiene que ver con eso, pero sí tiene que ver con la devolución de variables, ¿no? Cómo nos devuelven las variables, las funciones. Muy bien, entonces vamos a... Ya, sigamos entonces. Cuando nosotros definimos funciones, pues ya te había dicho, ¿no? O sea, a las funciones las usamos las que tiene PHP, o también nosotros podemos definir nuestro propio set o juego de funciones para modularizar nuestro código. Entonces, podemos tener necesidad en algún momento de separar eso, pues, ¿no? Tenemos tantas funciones que ya pues se vuelve tedioso tenerlas pues, en nuestro programa, ¿no? Esperando ser usadas. Entonces PHP nos permite incluir otros trozos de PHP en nuestro programa PHP. Entonces eso es un proceso de inclusión, ¿no? Si tú te fijas, por ejemplo, acá se está llamando, en el ejemplo 5.6, está llamando a un trozo de código que dice library.php. Ese library.php es otro programa de PHP, pero que está en otro archivo, en esta misma ruta, ¿no? Obviamente. Si te fijas en los ejemplos, ahí tienes un script que dice library.php. ¿Qué hace eso? No hace nada, ¿no? Dice solamente función saluda. Cuando se le llama, ¿qué hace? Devuelve hola. Nada más hace esa función. Pero podría ser más grande, o sea, podría tener cientos de funciones. Y acá el chiste es que lo estamos utilizando dentro de la función 5.6. Cuando yo incluyo library.php, incluyo en mi función, es como si estuviera escribiendo el contenido del library aquí mismo. ¿Ya? Es como si hubieras agarrado esta función saludo y lo hubieras pegado aquí. Eso hace include. Esta capacidad pues permite incluir trozos de código de otros desarrolladores, por ejemplo. Y esa es la base de las bibliotecas o los frameworks incluso, ¿no? Entonces hay programadores que crean rutinas que ya son usuales, ¿no? Para cada cosa, para diferentes propósitos, para acceso a base de datos, para validación, para matemática, yo qué sé. Entonces eso se puede incluir simplemente, ¿no? Ahora, ¿en qué más se puede utilizar estos includes también? Se puede utilizar para lo que uno de sus compañeros preguntaba en las primeras clases, ¿no? Cuando estábamos viendo cómo mostrar HTML. Dice, ¿y eso lo tengo que poner necesariamente dentro de mi PHP? Puede ser, o también puedes tenerlo afuera, ¿no? De repente tienes código HTML aquí, entonces en vez de escribir todo ese HTML acá y volverlo ilegible tu programa, entonces se puede poner en otro archivito que diga, ¿no? Digamos, página web, ¿no? blog.html. Lo incluyo y lo utilizo, ¿no? De frente. Entonces puedo hacer eso también. Entonces el include simplemente es escribir el contenido de este archivo en ese lugar, ¿no? Puede ser PHP, incluso HTML también. Entonces, como ha sido incluido este library, entonces aquí ya existe la función saluda. Cuando yo llamo a saluda, entonces es como si estaría ahí dentro de mi código, ¿no? Vamos a ponerlo. Saluda. Hola, ¿ves? Funcionó. Es una manera de organizar el código para cuando tenemos programas grandes, perdón. Ahora, hay otro detalle. Es que a veces, pues, tenemos tantos archivos incluidos, incluso cadenas de inclusión, son árboles de inclusión, o sea, jerarquías, ¿no? Que a veces podemos tener la duda de si esa inclusión no se ha hecho ya. De repente la función saluda existía pues en library.php y también existía en otra librería, ¿no? Que también llamaba a saluda. Y yo incluyo esa librería y se hace una cadenita. Se incluiría dos veces, ¿no? Y eso va a generar un conflicto de nombres porque yo no puedo definir una función dos veces. Entonces, PHP permite
verificar eso utilizando la sentencia include once. ¿Ya? Mira, si yo hago include once library.php y lo vuelvo a llamar include once library.php, solo la primera vez se van a cargar las funciones. O sea, no me va a decir ya incluiste librería PHP, ¿no? Va a crear como una mezcla de ambos, ¿no? Si las funciones o métodos que existían en library.php se están volviendo a incluir, ya no los incluye. Lo que falta sí lo incluye, ¿no? Lo va a hacer, lo va a mezclar. ¿Ya? Si yo hago simplemente include once, include nada más, mira, y llamo así, sin include once, a ver, vamos a probar, 5.7, ¿no? Ejemplo 5.7. Mira, con include nada más, si trato de incluir 2 veces library, mira, no me dice error, library ya existe, no, la librería no tiene nada que ver, o sea, el archivo no tiene nada que ver, lo que tiene que ver, el problema, el conflicto se genera en los métodos o funciones del library. En library hay una función saluda, dice, ¿no? No se puede redeclarar saluda, ¿no? Previamente ha sido declarado, entonces me sale un error fatal, incluso se va a detener. Obviamente lo que queremos evitar es fatal error. Los notice o warnings, no hay problema, ¿no? Son advertencias, pero los fatales errores van a detener mi aplicación. Si tu página está corriendo, alguien se detiene y ya deja de funcionar. Eso no queremos ofrecer del usuario, ¿no? Entonces, include once valida eso, ¿no? De forma que solo se incluya la primera vez. Eso es. Puede pasar también que ya, yo necesito utilizar una biblioteca, ¿no? Como library, pero por alguna razón no está disponible. Eso suele pasar cuando utilizas frameworks o bibliotecas de versiones anteriores. O sea, esta biblioteca ha podido ser creada por alguien que tiempo en tiempo van lanzando versiones, ¿no? Entonces, de repente algo que yo pido utilizar ya no está disponible o está en una versión anterior. Y sin eso mi programa no va a funcionar, entonces yo tengo que garantizar que lo que estoy importando exista y se cargue. Y si no, no puedo continuar. No que salga un error, pero no puedo continuar. Eso lo garantizamos con require, ¿no? Hay require solo y require once también, ¿no? Entonces, cuando hago require, estoy exigiendo que esto se cargue. Si no se puede cargar, va a salir un error. A ver, probemos, ¿no? 5.8. Acá no va a pasar nada porque está bien, ¿no? Hola, dice, ¿no? Pero si por alguna razón, ¿no? Esto no se pudiera cargar, por ejemplo, le cambio el nombre, ¿no? Por ahí, pues, cambió de versión esa biblioteca, o por inadvertencia, ¿no? Library once, ya no va a existir, ¿no? Librería 1. Bueno, ahí va a salir un error, obviamente, ¿no? Ya, bueno, vamos a hacer varias pruebas, ¿ya? A ver. Bueno, pero este error es que, dice, ¿no? Warning, dice, ¿ves? Require once, dice, falló abriendo el flujo, el stream, dice, no existe el archivo directorio. O sea, el que no exista el archivo no es un error, es un warning, ¿ya? Puede pasar por alto, ¿ya? Después, claro, puede generar otro problema. Que no existe el archivo, que ya no existe, ¿no? Ya se llama library 1, es un warning, ¿no? Y se quedaría así si no fuera require once, ¿ya? Si no hubiera require once, no se convertiría en un error. Entonces, cuando hago require once, recién dice, ¿no? Falló al abrir library.php. ¿Ya? Entonces, eso no pasa con el include. Mira. Vamos a ver, 5.7, ¿cuál era? El que dice include, ¿no? Acá arriba quiero. Ya, el include, ¿no? Ya no existe, ¿no es cierto? Vamos a correr el 7. Ya, solo sale warning, mira.
Warning, warning. ¿No? Y el error ya va a salir cuando. O sea, el error no sale en la inclusión. El error va a salir cuando intento llamar a salud recién. Ya es la diferencia. Entonces, include, si no existe, te va a emitir un warning. Y ya cuando lo intentes usar y no, recién va a salir el error, pero ya derivado del uso de la función. En cambio, require, ¿qué va a hacer? Va a verificar y te va a mandar error apenas no pueda importar. Mira de frente. Parece lo mismo, pero con fines de depuración no es lo mismo, ¿no? Otro problema que podemos tener con esto, por ejemplo, de las versiones, hay bibliotecas, ¿no?, de PHP. Yo particularmente no estoy usando ninguna en mi curso, pero seguramente hay. ¿Ya? Hay bibliotecas, ¿no? Mira, 14 estupendas librerías. Bueno, acá le traducen como librería, ¿no? En realidad es... a ver, vamos a salir de duda, ¿ya? Yo entiendo que library es biblioteca, pero vamos a ver ya para no engañarte. Biblioteca, ¿no? O sea, library es biblioteca. Cuando hablamos de inclusión de archivos, estamos hablando de bibliotecas, esos son libraries. Pero no sé, por alguna razón, los programadores les dicen librerías, les dicen, ¿no? Pues de repente es una traducción más, ¿sí? No, por ningún lado, ¿no? Biblioteca, catálogo, ¿ya? Entonces, a ver, y librería es otra cosa, pues, a ver, español, a ver, librería yo me imagino va a ser algo como bookstore, algo así, ¿no? ¿Ves? Bookstore, bookshop, ¿no? Entonces, no sé por qué rayos mis profesores, los programadores, no todos, ¿no? Mira, dice 14, yo he puesto bibliotecas PHP usuales y este patita de acá pone 14 estupendas librerías de PHP, que no es lo mismo, ¿no? Sino que suena más natural, ¿no? Es más o menos, son los famosos idioms en inglés, que no son idioms, ¿no? Los false cognates, ¿no?, que les dicen en inglés. ¿Qué es un false cognate? Es son palabras que suenan muy parecido en español, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Perfection, dice, perfección, ¿no? Perfección, ¿no? Estoy de profesor de inglés ya, pero bueno, perfection, por ejemplo, es perfección, ¿no? Esa es una palabra, pero no siempre significan lo mismo. Esos son los cognates, y hay también false cognates, como este, ¿no?, que es un cognate o un cognado que le dicen. Cognado. ¿Ya? Un cognate, ¿qué cosa es? Es una palabra que suena muy similar en español y en inglés, es porque tienen raíces latinas, ¿no? Por ejemplo, dices nación, nation, y nación, ¿no? Entonces, y así hay varias. El problema es que algunas no significan lo mismo, ¿no? Y ese es un caso ¿no?, de library. Entonces, tú escuchas library y tu cerebro en español dice librería, dice de frente, ¿no? Pero no es biblioteca. Y entonces no se confunde. Bueno, ya, todos se confunden, se les perdona, ya si se confunden no importa. Pero ya sabes. Entonces, a ver, bibliotecas PHP usuales. Acá y mira, tienes que conocer. Es bueno conocer siempre, ¿no? Acá dice, Klein, dice, es una librería de enrutamiento. Bueno, yo también se me pegó. Una biblioteca de enrutamiento rápido para PHP. 5.3 en adelante. Bueno, eso es algo muy específico, ¿no? Gestión de assets. Para manipulación de imágenes con capas, por ejemplo. También, ¿no? Hay una biblioteca. Snappy es una biblioteca para
Acá lo está incluyendo, mira, Autoload, PHP. Claro, cada biblioteca tiene su forma de incluirla, obviamente. Habría que ir a su página para ver, ¿no? Ya, por ejemplo, ¿no? Ustedes han visto esas páginas donde puedes subir un PDF, ¿no? PDF conversion, digamos. Alguna te ha pasado, ¿no? Quieres convertir un PDF, no tienes el programa instalado, entonces vas y buscas, ¿no? Por ejemplo, Free PDF Convert, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Seleccionas un archivo, subes y le puedes hacer alguna manipulación, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo están haciendo eso? Hay un montón de funciones, posiblemente en PHP, porque esto debe ser PHP, pienso. Bueno, si no lo es, bueno, será otra cosa, pero si fuera PHP, es que hay una biblioteca donde hay funciones de PHP, algunas son del propio PHP y otras, pues, incluso son programadas en otros lenguajes, ¿no? En Perl, en CGI, yo qué sé, pero te las entregan como una biblioteca. Entonces, si tú quieres usar eh, eh, PDFs, por ejemplo, en tu aplicación, hacer manipulación o visualización de PDFs, podrías buscar esta biblioteca, ¿no? Buscas y utilizas. Se descarga, imagino, se pone en esta ruta y se carga con este autoload.php. Por eso es un require once, lo que te decía. Y se usa. IDORM, ¿qué dice? A ver, librería ORM ligera. Esto es para objetos remotos. Bueno, eso es para computación distribuida, ¿no? Generalmente son cosas muy específicas, ¿no? Pero si alguna vez no te necesitas, te piden, ¿no? Ya, yo, señor Javier, lo contrato, va a ser una aplicación de trámite documentario, ya bacán, en web, ya bacán, si sé hacer base de datos, vas sabiendo tus skills, vas revisando, ¿no? A ver qué cosas conozco. Pero que los documentos que suben en PDF los pueda visualizar o procesar, yo qué sé. Entonces, no te vas a poner a programar todo eso, seguramente hay bibliotecas para eso, ¿no? A ver, otras. O con librería sale más rápido. De repente es más usual, ¿no? En español. No sé. Frameworks. Por ejemplo, acá hay para gráficos también, ¿no? Quieres manejar gráficos con PHP, librería otra vez, ¿no? No sé, ya me voy a unir. Si no puedes contra la corriente, únete a ella, ¿no? Ya. Librería, pues ya. ¿Qué más da? Entonces, mira, por ejemplo, PHP Charts. Es una librería poderosa y fácil de usar para generar gráficos con PHP. Interesante. Ahí está. Otro P-Charts. A todos de gráficos nomás. Fusion Charts. Es para hacer diagramitas, barritas, etcétera. A ver, ¿quieres manejar reconocimiento facial? Digamos, librerías PHP de reconocimiento facial. A ver. Reconocimiento facial con PHP. Bueno, habría que ver si es una librería, ¿no? O librerías PHP para, ¿qué se me ocurre? A ver. Cálculo científico. $20 librerías PHP para tener en cuenta este verano. A ver. Ya no es verano, pero... Monolog dice, ¿qué hace? Puedes crear sistemas de login avanzados para hacer login, por ejemplo. PHP Excel permite implementar fácilmente la edición de hojas de cálculo. Ya, por ejemplo, ¿no? En el sistema académico aquí, en el de la UNAGMA, se nos genera, ¿no? Cuando yo quiero recibir mi lista, por ejemplo, quiero recibir mi registro de notas, ingresar, ¿dónde está? Aquí, por ejemplo, esto puede ser una descarga. Esto no es un archivo que está guardado, es un archivo que se está generando a partir de la base de datos. Entonces vengo así, incluso sale como como Excel de web, algo así, es medio, no salen las tildes, no sale bien, pero esto, por ejemplo, este Excel de aquí está siendo generado automáticamente. Posiblemente está usando una biblioteca como esa. Lo sobreescribí. Ay, ¿dónde lo puse? Aquí está.
Posiblemente, ya, entonces estás haciendo tu aplicación, de repente quieres sacar reportes en Excel de lo que estabas haciendo en tu web, entonces te buscas una biblioteca de eso, la usas. Ese plagio sí es perfecto, no sé, adquiero algo concreto y de eso busco código y lo pongo, eso sí, o sea, esa es la forma correcta e inteligente de copiar y reutilizar, ¿no? PHPML, dice, una librería interesante. Ay, librería otra vez. Me suena así, me chirrea, ¿no? Cuando escucho librería, pero se me pega también. Para experimentar con un machine learning, ¿ves? Esto es inteligencia artificial, ¿no? Proporciona un API para entrenar a tu bot y hacer predicciones basadas en datos de entrada. Si están haciendo inteligencia artificial, puede ser. Opt-out, librería para que los usuarios puedan autenticarse a través de su cuenta en redes sociales o otros servicios. Ah, ya. Estás haciendo tu paginita web y quieres que se logueen usando Google o Facebook, como hay varias aplicaciones, puedes usar esto de repente. Debe haber más incluso, ¿no? O sea, esto es una muestra. O sea, ¿y eso quién lo ha programado? Alguien, un programador independiente lo ha empaquetado y te lo entrega, ¿no? Para que tú lo utilices y lo incluyas en tu proyecto con require o con include, lo que estaba explicándote. Fast cache, ¿qué hace esto? Ups, depuración en PHP con páginas de error de detalle. Esto es una biblioteca más para ayuda a desarrolladores, ¿no? Fast cache, la implementación sistema de caché de tus aplicaciones garantiza que se carguen de manera más rápida mediante la reducción de la cantidad de consultas enviadas a la base de datos. Y esto lo que genera es como un almacenamiento intermedio entre tu página y la base de datos, ¿no? Para que sea más rápido, más fiable. Bueno, es para mejorar el rendimiento, ¿no? Gusle, cliente HTTP, puede gestionar casi cualquier tarea HTTP que lances a él. Bueno, es como dentro de tu navegador, un intérprete HTML. Como esto, ¿no? Lo que ejecuté Java, por ejemplo, este Java que ejecuté en línea, más o menos tiene eso, ¿no? Esa función. Mune cuenta con un montón de trucos bajo la manga, combina soluciones CSS, JavaScript, ya, bueno, ¿qué será? Motor de plantillas con una sintaxis muy limpia que hace que el diseño sea más corto y más fácil de escribir. Ofrece todo lo que cabe esperar de una librería de plantillas moderna. Escape, variables, bloques, if, así como un modo sandbox. Bueno, no sé, habría que ver qué es. Goods es un web scraper que puede rastrear sitios web. Ah, ya. ¿Qué es esto del web scraper? Web scraper. Scraper es arañar, ¿no? Scrap. Rasgar, ¿no? Eso es scrap. ¿Qué hace ¿Qué hace este? Ahí estoy sin cámara, yo haciendo gestos como loco. Que tomé agüita ahí para que no se ganen. Graba y Python, más avanzamos. No, pues en analogía, ¿ves? Se raya Grace también, reclama. Ahorita vas a correr, no te preocupes. Ya, les decía, ¿no? Ya me distraje. ¿Qué es un web scraper? Ya, también tiene que ver con nuestro tema, no de ahorita, ¿no? Pero sí de la programación web. Hay páginas o servicios, por ejemplo, que recogen información de otros sitios web. Ese es un web scraper. Por ejemplo, a ver, se me ocurre. A ver. Ya, las páginas, por ejemplo, aunque estas no son scrappers necesariamente, ¿no? Pero un buen scrapper era este famoso Trivago, un servicio que ofrecían, ¿no? Trivago.p. ¿Qué es este Trivago.p? Es un buscador, por ejemplo, de hoteles, ¿no? Si vas a viajar y todo eso. Entonces, bueno, tiene más funciones, no es un scrapper solamente, ¿no? ¿Qué hace esta página? Coge información de otras páginas, que son páginas de hoteles, por ejemplo, y te la muestra, ¿no? Pero sí. Entonces, esto funciona en parte como un scrapper. ¿Qué es un scrapper? Es una aplicación web también que visita otras webs y de esas webs va sacando información.
¿ya? El mismo Google Noticias viene a ser un scraper, ¿no? Más o menos. Cuando si pones Google Noticias, es un scraper, ¿no? Porque estas noticias que ves aquí, aunque ahora la han restringido más, ¿no? Antes te mostraba más cosas. Estas noticias, ¿de dónde están saliendo? Son de otras páginas, ¿no? Incluso existe una... Antes salía más datos de la noticia, ahora los títulos nomás, se molestan las agencias de noticias, no quieren que Google monopolice esa información, los han restringido, ¿no? ¿Qué hace Google para tener esta información? Va a las páginas, las visita y jala un pedacito de ese contenido y lo va mostrando. Hay varios servicios que hacen eso, ¿no? Los famosos scrappers, ¿no? O sea, van yendo. Entonces, hay dos técnicas que se combinan ahí, ¿no? Uno es el scrapping, que es el visitar la información y levantar información de un sitio. Y para llevar esa información y almacenarla en otro lugar se utiliza otra técnica que se conoce como el crawling. Entonces, scrapping y crawling, ¿no? Son páginas que obtienen información de otras páginas y la muestran, ¿no? Resumida, consolidada, yo qué sé, ¿ya? Entonces, eso solo como para ahondar a partir de esto del Require Once, ¿no? O sea, esto es la inclusión de bibliotecas o librerías, como quieras llamarle. Esto es básicamente el poder de PHP, porque tú no vas a programar todo, pues, ¿no? Yo te digo, ¿no? Programa esta cosita, una tablita de multiplicar, ¿no? Pero cosas más complejas siempre hay que ponerse en la balanza y decir, oye, esto lo voy a programar o lo voy a reutilizar de algún otro sitio. Hay incluso librerías que te dicen, ¿no? Te lo ofrecen gratis, pero no son gratis, ¿no? Tienes que pagarlas, porque hacen cosas tan buenas, tan específicas, que si quieres aprovecharlas, pues tienes que comprarlas, ¿no? Entonces eso siempre está sobre la balanza, esa opción, ¿no? Ya, muy bien. PHP maneja varias versiones, ¿no? Es decir, ha ido evolucionando. PHP 5, 6, 7, 8, ahorita estamos en 8.7, no sé cuánto. Entonces, dentro de esas evoluciones han ido cambiando algunas funciones, o de repente ya no existen, o se usan de otra forma, con diferente número de parámetros. Entonces, cuando estamos programando, tú no sabes, o bueno, sabes, pero no controlas en qué servidor de PHP se está utilizando tu servidor, ¿no? En qué versión. O sea, no lo controlas directamente. Claro que lo puedes controlar, pero digamos lo subes, ¿no? Un hosting. Lo subes a un hosting y en ese hosting se maneja la versión 8.2 de PHP. Cambias de hosting, ¿no? Pues te cuesta más barato, yo qué sé, o quieres más rendimiento, te vas a otro hosting, a otra empresa de hosting. Cargas tu página en su servidor y maneja PHP 8.7. Entonces puede haber algunos problemas de compatibilidad, pues, por las versiones que se están utilizando. Obviamente tú las puedes corregir programando, pero hasta eso tu sitio puede estar caído, puede estar pasando cualquier cosa. Entonces, una buena estrategia cuando hay algo que se sospecha que cambia mucho, o de repente no está en todas las versiones de PHP, es verificar si eso está definido en esta función en esta versión específica de PHP que estás utilizando. Y PHP provee algunos métodos para hacer eso, ¿no? Uno es esta función, function exists, ¿no? La función existe. Por ejemplo, ¿no? Quiero utilizar la función array combine, ¿no? Combine. Quiero utilizar esta función, no sé si existe, entonces puedo verificar, ¿no? Entonces, función existe me va a decir true si es que existe, si no me va a devolver false. A ver qué dice de esto, ¿existe o no existe? Existe, dice, ¿no? Pero si yo corriera esto de repente en otra versión de PHP, de repente no existe. O fallo el nombre, pues, ¿no? Dice función combine, digamos. Ok, pues, ¿no? Pero decir la función no existe, ¿no? Mejor escribe la tuya, dice. Es una forma de validar, ¿no? Eso es con las versiones de PHP sobre todo. ¿Ya?
Ya nos queda en este capítulo definición de objetos, clases y objetos, ¿eh? Y después vamos a arrays, objetos, y la siguiente clase arrays. Y entonces ahí lo dejamos por estar cercano a la hora. Por estar cercano a la hora lo dejamos ahí. Profesor, tengo una inquietud. Cuando usted nos habla sobre lo que es que el PHP no es compatible con algunas versiones. Entonces, profesor, ¿qué pasaría si, o sea, nosotros trabajamos el HTML dentro del PHP, pero el HTML hay una etiqueta del Ujú. cual, no sé si, bueno, da a entender al navegador qué versión es, entonces esa etiqueta es doctype. Entonces no podemos utilizar, profesor, esa etiqueta mejor en vez de estar en eso de actualizar o programar nuestro PHP. Ya, el HTML, ahí hay que diferenciar, ¿no? El HTML te va a diferenciar la versión no de tu servidor, sino de tu navegador. O sea, si yo con HTML o con JavaScript, yo trato de ver la versión de mi Google Chrome, por ejemplo, no estoy viendo en realidad la versión del servidor, estoy viendo la versión de mi navegador. Al hablarte de las versiones de PHP, me estoy refiriendo a la versión del server, ¿no? Del server, del que va a recibir los requests, las peticiones. Eso es transparente completamente al usuario. Por ejemplo, ahorita desde nuestro navegador, si tú abres una página, por ejemplo, una AJMA, lo que quieras, eh, ni idea, no sabemos qué versión de PHP está utilizando. Acá no podemos saber. Eso es preocupación completamente preocupación del servidor, ¿ya? Del servidor. Entonces no estamos hablando de HTML nada ahorita, nada. El día jueves vamos a hablar de HTML. Como me dijeron que no han llevado desarrollo web y en introducción algunos incluso no han llevado, había una unidad de HTML, HTML5, así está en su sumilla, pero bueno, como el profesor que les dictó es electrónico, ya no les dictó nada de esto, ¿no? Entonces, los días jueves vamos a hacer a la par un poco de HTML introducción, ¿no? Entonces, la confusión que está, no la confusión, pero la pregunta de su compañero surge a partir de eso, ¿no? En el tiempito que queda, ¿no? Este es mi cliente, ese soy yo, está mi laptop, y aquí está el server, ¿no? Este server está corriendo PHP. Este recibe un request, y devuelve, ¿no? Una respuesta, un response. Esta respuesta es HTML, ¿ya? Pero aquí no corre HTML. Entonces, si en HTML yo verifico la versión, podré ver la versión de mi navegador. Este es el cliente, ¿no? Y este es el server, ¿no? De lo que estoy hablando de la versión es la versión del PHP. Entonces, acá se procesa algo, yo qué sé, la respuesta y se devuelve como HTML al cliente. Entonces, no es que el problema sea que yo abro con Chrome, tú abras con Firefox, el otro va a abrir con Internet Explorer, con Windows 95. No, ese no es el problema que estoy hablando. El problema es que estoy hablando en el server, ¿no? Entonces, tu server maneja, digamos, PHP 8.5, ya, bacán. Pero a veces migramos, ¿no? A veces migramos. Por acá te suben el precio, no te rinde bien, entonces te vas a otro server y vas a tener en tu server, digamos, 8.7. Aquí estás en GoDaddy, digamos. GoDaddy. Servidor GoDaddy. Y te fuiste a Amazon Web Services, ya más, un servicio más completo. Ya migraste, entonces copias tus archivos, te lo llevas. Él ni se entera, porque ¿quién se encarga de hacer esa traducción? El DNS. Entonces, cuando pida el DNS, me redirigirá aquí. Este ya no existe, ¿no? Este ya no va a existir, entonces el que está sirviendo, eso no sabemos nosotros. Por ejemplo, de ahorita nosotros no sabemos si la UNAGMA está sirviendo su página desde su data center en el cuarto piso o está en un servicio, en un hosting o en un cloud, por ejemplo, no sabemos. ¿Ya? No hay forma de saber. A esa versión me refería, desde el lado del server. ¿Ya? Todo lo que estamos hablando ahorita es lado server.
Cloud server, todo server, ¿no? Del cliente todavía no nos hemos ocupado. Nos íbamos a ocupar luego en la segunda unidad, pero siempre es necesario un poquito tocar de ambas cosas, entonces por eso los días jueves vamos a hacer HTML y CSS, ¿no? Un poco de maquetación, así vamos a trabajar el lado cliente. ¿Ya? Son dos cosas independientes, pero que se comunican mediante request y mediante response y respuestas. Ya, no se confundan en eso. Ya chicos, entonces nos vemos el día de mañana. ¿Qué más están preguntando aquí? Grace creo que está descontenta. Ya, mañana le vamos a dar explicaciones. Ya, No, vamos a... ingeniero, buenos días. No, no es eso, Grace. sino que usted nos preguntó si dominábamos más el Java o qué lenguaje de programación, y yo te dije que solo avanzamos Java y Python. Eso es lo Ah, único ya, que avanzamos. yo pensé que te estabas quejando que yo estaba No, avanzando. ingeniero, y a eso nada No, más. normal, Y en normal. primer ciclo, en introducción, llevamos un poquito de C++. El grupo B creo que solo llevó electrónica con el profesor Roberto, y nada Sí, más no avanzamos tanto como ahora. ya, Grace. Sí, como por eso estoy modificando el contenido también para poder estar a la par No, creo todos. que sí Ya, está Grace, bien ingeniero las clases, así ir paso por paso, se entiende mejor así. al comienzo, después vamos a correr, porque si no, no terminamos ni en De, 10 de minutos. menos a más, cuando tú empiezas a programar, hasta te gusta la programación, pero cuando ya de frente te vas al difícil, a veces no entiendes y no te gusta. Sí, pues eso debió ser en cursos anteriores. Pero sí, yo entiendo cómo llegan a veces a los cursos más avanzados, por eso me detengo un poquito. Ya chicos, Mm, entonces seguimos. Ya Grace, nos sí, vemos. ingeniero, Chao, chao. solo era eso. Está bien. Hasta mañana. Hasta luego, ingeniero. Chao. Cuídese, ingeniero, gracias. A ustedes. Chao, Hasta chao. luego, profesor. Hasta mañana, ingeniero.